el corazón, ¿sí? Aquí tengo un modelo anatómico del corazón. Sí, decíamos que el corazón está formado por 4 cavidades, ¿sí? Internas. Estas que vemos aquí son las aurículas, y si se dan cuenta tiene una forma como de oreja. También le llaman a estas regiones las orejuelas de las aurículas. Entonces las aurículas, los ventrículos en la parte inferior, ¿sí? Y decíamos que para identificar ustedes, para que hagan sus cortes, ¿sí? Tienen que identificar el tabique interventricular, y decíamos que para identificar el tabique interventricular se pueden basar en estas arterias y venas, que son las que se encargan de nutrir al corazón, ¿sí? De oxígeno, que se llama la circulación coronaria. Si se dan cuenta, pasa por el tabique interventricular en la parte anterior, y por la parte posterior también pasa por ese tabique interventricular. Ay, no sé qué le pasó a mi cámara, permítanme. Ahí va otra vez. No quiere. Permítanme. A ver si ya la agarra. No sé qué le pasó. Si no, déjenme, me salgo y vuelvo a entrar. Permítanme, tantito. A ver si se apaga. No, no se va a apagar la cámara. Ahorita si agarra la cámara ya continuamos con esto. A ver, permítanme. Me voy a salir tantito y voy a volver a incorporarme a la sesión. No se me vayan a desconectar. Permítanme. Pues bueno, creo que ya. Entonces, bueno, decía lo del tabique interventricular, que justamente por ahí pasan las arterias y venas coronarias, y entonces pueden hacer su corte a los lados de ese tabique interventricular para entrar al interior del corazón. ¿Sí? Ahí estaría. Esto que vemos aquí sería el tabique interventricular. ¿Sí? Y aquí podemos ver del lado derecho, sería, bueno, aquí no sé cómo lo vean ustedes por mi cámara, creo que invertí la imagen, pero bueno, del lado derecho las capas musculares son más delgadas que del lado izquierdo, puesto que decíamos que del lado derecho manda sangre solo a los pulmones, entonces el trayecto es bastante corto comparado con el lado izquierdo, que se ve la pared muscular más gruesa, comparado con la del lado derecho, que envía sangre a todo el cuerpo. Entonces en la parte superior están las aurículas. Acá estaría la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, dividido por el tabique interventricular, ¿sí? En la parte de afuera estaría la vena cava superior, que es esta, que si se dan cuenta, acá estaría la vena cava inferior, pero esta comunica entonces con la aurícula derecha. Entonces aquí está la aurícula derecha y ahí llega la sangre de la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Acá estaría la vena cava inferior, ¿sí? Con desechos y CO2, ¿de acuerdo? Luego tiene que pasar hacia el ventrículo derecho, entonces tiene que atravesar esta válvula, que es la válvula tricúspide. Aquí hay 1, 2 y 3 cúspides. Entonces
válvula tricúspide sostenida por estas cuerdas tendinosas a los músculos papilares. Entonces pasa por aquí. Después pasa a los pulmones pasando por la válvula pulmonar. Ahí la alcanzamos a ver, la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, que decíamos que este caso es el único donde la arteria lleva sangre con CO2 y desechos. Entonces llega a los pulmones, se oxigena y regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Aquí están las venas pulmonares del lado izquierdo y acá de este lado estarían, bueno, acá estarían comunicando las del lado derecho, ¿sí? Recuerden, de un pulmón a otro. Entonces, bueno, aquí vamos y después, esta es aurícula izquierda, ahí se ven los orificios de las venas pulmonares con sangre oxigenada en este caso. La válvula bicúspide solo tiene dos cúspides, 1 y 2. Sus cuerdas tendinosas, los músculos papilares. En el interior de las aurículas, los músculos pectíneos. En el interior de los ventrículos, los músculos papilares. Y después, ahí al fondo, se ve la válvula aórtica, ¿sí? Que es la que va a llevar sangre a todo el cuerpo, del ventrículo izquierdo, válvula aórtica, ahí se ve al fondo, y que va a comunicarse con esta arteria que vemos aquí, que es la arteria aorta, ¿sí? Con sus respectivas divisiones, unas que van hacia la parte inferior, que sería la aorta descendente, la subclavia que pasa por debajo de las clavículas, y bueno, ya vamos a ver un poco más a detalle los principales vasos sanguíneos. Entonces, con este modelo, pues más o menos podemos identificar todas estas estructuras. Decíamos aquí, pues lo vemos de colores y es más fácil, pues identificar las aurículas de los ventrículos, pero cuando ustedes tengan su material biológico, prácticamente lo van a ver de un mismo color, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar? Pues sí, van a ver las arterias y venas coronarias, que justamente esto que vemos aquí de color, como color amarillo, ¿sí? Es tejido adiposo, entonces ahí se ve una capa de tejido adiposo con las venas y arterias, y entonces harían su corte a los lados de estos para poder ingresar al interior del corazón y ver su parte o sus regiones internas del corazón. Entonces, bueno, esto sería como parte del resumen de lo que vimos la clase pasada. Y entonces déjenme compartir mi pantalla. Ahora sí, para ver la presentación. Ahí está, sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces la clase pasada, esta no es. Permítanme tantito. No sé por qué me abrió otro documento, pero bueno, ahí vamos. Permítanme. Ahora sí. Ahora sí, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. Permítanme. Ok. Entonces, la clase pasada veíamos la estructura de las venas y las arterias. Déjenme, les comparto mi pantalla. ¿Ya ven mi presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, en la clase pasada veíamos la división de los vasos sanguíneos. Ya veíamos lo que ahorita les di como resumen con el modelo del corazón.
Y veíamos que también los vasos sanguíneos van a tener diferentes ramificaciones que van formando justamente vasos más pequeños. Y en estos vasos más pequeños que se llaman capilares, que es la red capilar, es donde se va a llevar el intercambio de gases, de oxígeno y bueno, también de gases como oxígeno y CO2 y también de nutrientes y productos de desecho de la célula. Entonces, la división veíamos que era arterias, arteriola, capilares, vénulas y venas, como podemos ver aquí. Esa es la ramificación, como se va realizando de vasos más grandes a vasos más pequeños. Luego veíamos, ahí está, un poco de las características de estos vasos. Veíamos que las arterias, decíamos que son vasos gruesos y elásticos. Permítanme. Vasos gruesos y elásticos. Pensé que me había desconectado. Entonces, decíamos que las arterias son vasos gruesos y elásticos, ya que son los encargados de repartir la sangre oxigenada a los distintos órganos corporales, es decir, órganos, tejidos y pues la estructura de cada uno de los tejidos que son las células. Entonces está formado, aquí vemos una túnica interna, ¿sí? Aquí lo vemos. Esa túnica interna va a estar formado por un endotelio. Recuerden cuando veíamos epitelios, decíamos que son tejidos que van a recubrir superficies internas o externas. Entonces, esta parte interna de los vasos sanguíneos va a ser un endotelio. Después veíamos que son, en el caso de las arterias, vasos gruesos y elásticos. Entonces va a tener una capa de tejido conectivo propio elástico, bastante gruesa. Luego, acá estaríamos viendo la membrana, esta capa, que es la túnica media, que sería una capa muscular, músculo liso, y después una túnica externa formada por tejido fibroso. Igual sería un tejido conectivo propio, ¿sí? Pero recuerden que en este caso sería fibroso porque tiene fibras de colágeno. Aquí lo vemos, el endotelio, que si se dan cuenta, el endotelio está formado por una capa, un epitelio plano, células planas, simple, ¿sí? Entonces, tanto las arterias como las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas van a tener todas un endotelio, que es un epitelio plano, simple. Y eso ya lo veíamos en la otra imagen la vez pasada. Luego decíamos una capa elástica, ¿sí? Una capa elástica. Esta capa elástica, pues le va a dar justamente esa elasticidad para poderse expandir o contraer de acuerdo a las concentraciones de sangre que necesita el organismo. Después estaríamos viendo aquí la capa muscular, ¿sí? Esos serían los miocitos. Son fibras musculares lisas. Recuerden que estas no son estriadas, por eso se llaman lisas. Son pequeñas, mononucleadas, ¿sí? Y pues aquí vemos la forma de las fibras musculares lisas. Y después una capa de tejido fibroso, que sería la más externa. En el caso de las venas, decíamos que son vasos delgados y poco elásticos, por lo tanto va a tener una capa de tejido elástico bastante delgada, ¿sí? Entonces igual tiene su endotelio, su capa de tejido elástico bastante más pequeña, la túnica media, que sería una capa muscular, músculo liso igual, y la túnica externa también con poco tejido fibroso. Y decíamos que son los que se encargan de recoger la sangre con desechos y CO2 y la van a llevar de regreso al corazón. Y aquí veíamos este esquema que todos las venas que vienen de los miembros inferiores, ¿sí? Miembros inferiores, en la parte abdominal, incluso las manos, van a tener estas valvulitas que sirven para subir la sangre. Recuerden que como está en contra de la gravedad, entonces necesita de estas estructuras para impulsar la sangre hacia la parte superior del corazón, para que lleguen a la vena cava inferior. Entonces necesita de estas válvulas para empujar la sangre desde las partes más
que son desde las partes inferiores hacia la parte superior del corazón. Y aquí las vemos, que son las que si se dañan, a veces producen ahí acumulación de sangre, que son lo que se conoce como las varices. Si las vemos aquí, igual vemos la vena, vemos el epitelio plano simple, poca cantidad de tejido elástico, aquí pues bueno, no se ve casi, el tejido muscular, los miocitos, fibras musculares lisas y poca cantidad de tejido elástico, perdón, de tejido fibroso comparado con el de la arteria. ¿Sí? Entonces así los veríamos, la arteria, la arteriola más delgados, los capilares, las vénulas y las venas. Que veíamos en este esquema la clase pasada, aquí vemos las concentraciones, si se dan cuenta, todas tienen un endotelio, tejido elástico, solo las arterias y las venas, en más cantidad o mayor cantidad las arterias. Músculo liso, pues las arterias, las arteriolas y las venas tienen músculo liso, los capilares y las vénulas no. Y tejido fibroso van a tener la arteria, la vénula y las venas, pero en mayor cantidad en el caso de las arterias, porque son vasos gruesos y elásticos, mencionábamos. Y si se dan cuenta, a nivel del capilar, que es donde se lleva a cabo la difusión de gases y de nutrientes, pues solo hay músculo liso, ¿sí? No hay ningún tejido, solo hay músculo liso, precisamente porque aquí es donde se lleva la difusión de los gases hacia las células, CO2, y de la célula hacia el interior. En este caso, aquí veíamos que es donde incluso cambia la coloración, ¿sí? Porque lleva sangre con oxígeno y la misma célula regresa sangre con CO2, perdón, regresa el CO2 a la sangre y aquí ya se vuelve sangre venosa. Entonces, por eso es que aquí se lleva a cabo y bueno, además que aquí se transportan nutrientes, ¿sí? Hacia las células y las células, sus productos del metabolismo los vierten hacia la sangre. Por eso es que se ve así. Aquí vemos la red de capilares. Decíamos aquí en rojo la sangre con oxígeno y nutrientes. Aquí es donde se lleva a cabo ese intercambio entre las células de los diferentes tejidos con los capilares. Recuerden que les llaman red capilar porque es toda una red. No crean que nada más es un vaso sanguíneo, sino que es toda una red, ¿sí? Entonces aquí hay una célula, otra. Entonces formando un tejido. Entonces es toda una red de capilares donde se lleva a cabo ese intercambio de gases y de nutrientes y desechos. Aquí lo vemos, por eso si se dan cuenta aquí, el endotelio en el capilar solo es un tejido epitelial de tipo plano simple, ¿sí? Células planas simples. Aquí es donde se lleva a cabo ese intercambio de gases y de nutrientes. Y luego regresa hacia las venas, las vénulas y las venas, que si se dan cuenta, comparado con esto, aquí se ven incluso con mayor rigidez, precisamente porque son vasos gruesos y elásticos, a diferencia de las venas que incluso pues se ven como aplanadas. Sí, así lo veríamos. Y lo de las válvulas venosas, si se dan cuenta, aquí vemos la sangre venosa que vendría en este caso de los pies, y vemos como en el caso del músculo relajado, ¿sí? Vemos aquí la sangre, cómo está localizada, pero cuando contraen el músculo, se abren estas válvulas venosas y hacen o favorecen el paso de la sangre hacia la parte superior. Y así sucede con cada región del cuerpo. Por eso es que, bueno, a veces los militares hacen mucho estos tipos de ejercicios porque están mucho tiempo parados, entonces mantienen todo el tiempo contrayendo los músculos de los miembros inferiores para estar estimulando la subida de la sangre hacia la vena cava inferior. Y luego, pues a nosotros nos ponen ahí a hacer nuestro servicio militar y nos dejan ahí parados un rato y pues ya se están desmayando porque pues precisamente no estamos acostumbrados a estar de pie mucho tiempo y entonces no estamos tampoco acostumbrados a hacer este tipo de ejercicio que lo que hace es estimular la subida de la sangre hacia el corazón y luego pues bueno ahí empiezan a desmayarse, ¿no? Precisamente por
estos ejercicios que favorecen la subida de la sangre por estas válvulas venosas. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Escuchó el micrófono? No, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, aquí de manera general estaríamos viendo en este esquema la circulación menor, que decíamos que es la que va desde la vena cava inferior, superior, ventrículo hacia el corazón y luego regresa oxigenada de nuevo al corazón para distribuirla por la aorta. Eso sería la circulación menor. Y la circulación mayor, que ya si se dan cuenta, ya sería la que se distribuye hacia todo el cuerpo, hacia todo el organismo. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí viene como el recorrido. Y si se dan cuenta, aquí están pues justamente la representación de esas válvulas que mencionábamos, ¿sí? A nivel de las piernas y la pelvis, ¿sí? Aquí a nivel de los riñones, a nivel del hígado, a nivel de cada una de las regiones del cuerpo, el tronco, a nivel del abdomen, y cómo estas válvulas están distribuidas a nivel de todos estos, de toda la parte inferior del cuerpo, desde por debajo de la vena cava inferior hacia abajo, ¿no? Aquí los vemos, todas esas válvulas precisamente que hacen que la sangre vaya en contra de la gravedad, hacia la parte superior, ¿sí? Hacia la vena cava inferior. Pero no solo estas venas de la parte inferior del corazón tienen válvulas, también la de los brazos, ¿sí? Recuerden que por los brazos, de alguna manera, las manos, pues tiene que subir llegar hacia los hombros, y ya de ahí, pues ya cae por gravedad, ¿sí? Entonces también requiere de estas válvulas venosas. El antebrazo y los brazos, también tenemos esas válvulas venosas para ayudar a subir la sangre hacia la parte superior, sería a nivel de los hombros, y ya de ahí ya cae por gravedad hacia el corazón. Si se dan cuenta, a nivel de la cabeza, cuello, cerebro, pues no habrían esas válvulas, ¿sí? Entonces, bueno, esta sangre llegaría a la vena cava superior. Y si se dan cuenta, aquí también muestra un poco de las venas y arterias coronarias, que decíamos que son las que se van a encargar de, aunque veíamos aquí que pasa la sangre a las aurículas y ventrículos y toda la parte de la oxigenación, esta sangre que pasa por aquí no es la que se encarga de nutrir las células del músculo cardíaco, sino que necesita su propio sistema de vasos sanguíneos para llevarle oxígeno y nutrientes a cada uno de los miocardiocitos que se encuentran a nivel del corazón. Entonces, esa es la circulación coronaria. Y ahí también vemos que hay esa red capilar donde se lleva a cabo ese intercambio gaseoso. Aquí está ejemplificada las redes capilares a lo largo de cada región del cuerpo. Y bueno, se oxigena en los pulmones, ahí vemos esta red capilar que es justamente a nivel de unas estructuras en forma de globitos, de sacos, que se llaman alvéolos, y ahí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. CO2 y oxígeno. El oxígeno, pues bueno, se pega a los eritrocitos y regresa nuevamente ya oxigenada hacia la aurícula izquierda por la vena pulmonar. Aquí vemos vena pulmonar, ventrículo izquierdo, y después es impulsada hacia la aorta, todo el organismo. Nuevamente en la parte superior, ¿sí? Hacia lo que son el hombro, bueno, por debajo de la clavícula, que se llama arteria subclavia, ¿sí? La del cuello, que es la carótida, las arterias de la cabeza y cerebro, ¿sí? Hacia la parte inferior, la aorta abdominal, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Las arterias hepáticas, las arterias que se encuentran a nivel del tracto digestivo, las arterias renales y las arterias que se van a encargar de llevarle oxígeno y nutrientes a la pelvis y a los miembros inferiores, ¿sí? Aquí vemos, todas estas son arterias descendentes. Y pues nuevamente se lleva a cabo el intercambio y vuelve a subir. Entonces todo esto ocurre justamente en el ciclo cardíaco que vamos a empezar a ver ahorita en un momento. Aquí pues bueno, vemos nuevamente un ejemplo de cómo se lleva a cabo esto.
Aquí vemos las redes capilares a nivel de los miembros inferiores, todo lo que es el tronco, a nivel de los riñones, ¿sí? Aquí incluso vemos parte de la circulación linfática, que decíamos que es un sistema accesorio al circulatorio y que además regresa líquidos hacia el torrente sanguíneo. Aquí vemos el hígado, las venas hepáticas, también estarían ahí arterias hepáticas, cómo regresa la sangre, aquí vemos parte de la circulación, cómo es llevada a los pulmones, aquí bueno, estaríamos viendo los capilares de la cabeza y los brazos. Aquí a nivel del pulmón, en el alveolo, cómo se lleva a cabo ese intercambio gaseoso, regresa oxigenado y bueno, nuevamente cómo se distribuye hacia las diferentes áreas del cuerpo. Entonces, en estos esquemas veríamos un ejemplo de la circulación mayor. Entonces, para entender, bueno, ya ahora sí, la parte del latido cardíaco, pues necesitamos saber lo que es el sistema de conducción del corazón. Este sistema de conducción del corazón, que pues básicamente son los impulsos eléctricos que se generan a nivel del músculo cardíaco o llamado el miocardio, y que van a estimular entonces la contracción del corazón, ¿sí? Entonces vamos a identificar, ya tenemos identificado el corazón y sus diferentes regiones, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que aquí a este nivel está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Entonces va a haber una especie de protuberancia que se llama nódulo, que se encuentra a nivel, sí, aquí sí lo vemos, a nivel superior de la aurícula derecha. Este nódulo se llama nódulo sinoauricular, ¿sí? En algunos libros lo encuentran como nódulo sinusal o también llamado el marcapasos natural del corazón. Entonces, a nivel de este marcapasos natural del corazón es donde se va a llevar esa señal eléctrica o donde se va a originar esa actividad eléctrica del corazón para llevarla a lo largo de todo el músculo cardíaco. Entonces se genera en ese nódulo sinoauricular y va a pasar la señal hacia esta otra estructura que se llama nódulo aurículo-ventricular. Es decir, se va a encontrar entre las aurículas y los ventrículos. Entonces pasa la señal eléctrica, ¿sí? Por estas fibras. Estas fibras, recuerden que este se llama nódulo sinoauricular y este nódulo aurículo-ventricular. Entonces, para que recuerden, estas fibras se llaman fibras internodales, ¿sí? O sea, están entre los dos nodos o nódulos. Por eso se llaman fibras internodales. Entonces, esto lo pongo así porque pues son muchos términos, son muchas estructuras, entonces para que vayan recordando cómo se llaman cada una de las estructuras. Entonces, nódulo sinoauricular, ahí se genera el impulso eléctrico del corazón, pasa por las fibras internodales y llega al nódulo aurículo-ventricular. Después de este nódulo aurículo-ventricular, se detiene brevemente ese impulso eléctrico y después pasa por el haz de His, que es este que vemos aquí, y vemos cómo se ramifica, ¿sí? Hacia el ventrículo derecho, hacia todo el músculo del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, por estas fibras que se llaman fibras de Purkinje. Bueno, toda la parte teórica viene aquí, que es lo que les estoy explicando, pero bueno, para no leerlo, lo estoy explicando. Entonces, nuevamente aquí, nódulo auricular, fibras internodales, nódulo aurículo-ventricular, se detiene brevemente ese impulso eléctrico, después pasa por el haz de His, ¿sí? Luego por las fibras de Purkinje. Entonces, hay una rama derecha y una rama izquierda que son las que se van a encargar de, pues justamente, llevar esa actividad eléctrica hacia las paredes de los ventrículos derecho y ventrículos izquierdos. Aquí lo vemos, ¿sí? Aquí vemos el nódulo sinusal, que estaría representado por esta estructura, que es una protuberancia que se encuentra ahí, y que ahí es donde se inicia ese
esa actividad eléctrica del corazón. Decíamos que por eso le llaman el marcapasos natural del corazón, que cuando se daña pues bueno, pues se sustituye por un marcapasos mecánico, ¿no? Que pues bueno, va a sustituir este marcapasos natural del corazón. Entonces pasa la señal, ¿sí? De aquí se genera y pasa la señal por los miocardiocitos. Recuerden los miocardiocitos que decían, o cardiomiocitos, que decíamos que son células apantalonadas, ¿sí? Aquí está su núcleo, la célula apantalonada, y decíamos que esta forma, pues le permite al corazón unirse una célula con otras dos células, mediante estas estructuras que se llaman discos intercalares. Entonces, gracias a esta forma pantalonada, este miocardiocito se une a otros dos, estos dos a otros cuatro, y así sucesivamente para llevar el impulso eléctrico del corazón desde el nódulo sinusal hacia pues las paredes de los ventrículos. Y aquí vemos un poco de los potenciales. No, obviamente no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí es necesario que vean que aquí se llevan potenciales eléctricos o potenciales de membrana, ¿sí? Tanto a nivel del nódulo auriculoventricular como al nivel de los miocardiocitos, ¿sí? Ven cómo se lleva este potencial, ¿sí? Que es cuando se despolariza el miocardiocito y después cuando se lleva la repolarización del miocardiocito. Esto, pues bueno, ya con más detalle lo estaremos viendo en fisiología y biofísica. Digo, si me toca con ustedes, pues bueno, ahí lo estaremos viendo. Ahorita pues nos interesa la parte anatómica para después entender esta parte. Pero sí lo menciono porque gracias a esta actividad eléctrica y gracias a estos potenciales de membrana que indican la actividad eléctrica del corazón, podemos nosotros después ver un electrocardiograma, que es pues justamente el registro de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, aquí lo estaríamos viendo, ¿no? Todo el registro de esa actividad eléctrica del corazón por medio de este electrocardiograma. Pero, ¿qué diferencia? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre este registro de la actividad eléctrica del corazón y este que vemos aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué aquí lo vemos así y acá lo vemos de esta forma? Chicos, ¿alguien me puede decir por qué los vemos así? ¿Por ampliación? ¿Cómo? Perdón. ¿Porque está ampliada la imagen? A ver, bueno, ahí está la imagen. Aquí vemos la actividad eléctrica, en este caso, cómo se lleva a cabo, en este caso, el potencial de membrana, cuando se está despolarizando, cuando se está contrayendo el corazón, ¿sí? Aquí lo vemos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto que también mide la actividad eléctrica? ¿Sí alguien me puede decir? Bueno, para no retrasarnos más, si se dan cuenta, aquí está midiendo el potencial eléctrico, pero si se dan cuenta, de solo una célula que se está contrayendo, se está despolarizando. Entonces, aquí esto lo van a ustedes ya a ver con más detalle en fisiología. Pero si se dan cuenta, aquí están viendo el potencial de membrana de una sola célula, ¿sí? En el electrocardiograma vemos el potencial, pero de la suma de todas las células que se encuentran en esta región. Por eso es que aquí lo vemos de manera individual, ¿sí? A nivel de una sola célula, el potencial de membrana, y acá vemos igual actividad eléctrica, pero de la suma de todas las células que se encuentran en diferentes regiones del corazón, ¿sí? Entonces, por eso es que se ven así estos potenciales de diferente forma. Entonces, bueno, digamos que aquí vemos de manera individual, pero si lo viéramos la suma de todo esto, aquí si estamos viendo que esta actividad eléctrica se genera en el nódulo sinoauricular
y luego pasa por las fibras internodales para llegar al nódulo auriculoventricular. Entonces, la primera que vamos a ver, la primer suma de todos estos potenciales de membrana sería a nivel de las aurículas. Y entonces aquí vemos que son justamente divididos por estas ondas. Una onda P, un segmento QRS, una onda T y de repente en algunos registros se ve una onda U. ¿Qué significa esto? Pues justamente la onda P nos da el registro de la despolarización de las aurículas. Es decir, cuando la actividad eléctrica pasa del nódulo sinusal hacia el nódulo sinoauricular, contrayendo las dos aurículas al mismo tiempo. Entonces, la suma de todas estas células, de todos esos potenciales de membrana, nos van a dar esta onda, que es la onda P. Después, bueno, aquí se despolarizan las aurículas. Cuando hablamos de despolarización es que se contraen las aurículas. Después viene el segmento QRS. Entonces dijimos que después de ese nódulo sinoauricular se detiene brevemente la señal o el estímulo eléctrico que vemos aquí y después se vuelve a despolarizar ya las otras regiones. Entonces aquí estaríamos viendo, ¿sí?, el paso del nódulo sinoauricular por las fibras, por el haz de His y las fibras de Purkinje. Y como es la despolarización a nivel de los ventrículos, pues obviamente la onda, al haber mucho más cantidad de tejido muscular o de miocardiocitos a nivel de los ventrículos, pues se ve una onda mucho más grande. Entonces, esta onda o complejo QRS correspondería justamente a la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Aquí lo vemos. Después vendría el proceso de repolarización. Aquí se despolarizaron las aurículas, pues como es más fuerte la suma de la despolarización, pues no se alcanza a ver otro pico, porque justamente cae aquí a nivel de la repolarización de las aurículas. Entonces aquí estaría cayendo también una repolarización auricular, ¿sí? O una relajación de las aurículas. Y acá en la onda T estaríamos viendo la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Entonces, así lo vemos. Ahorita vemos en un esquema con movimiento cómo es que se lleva a cabo, pues, este registro de la actividad eléctrica del corazón por medio del electrocardiograma. Y la onda U, que generalmente corresponde a la repolarización de los músculos papilares, que son esos músculos que dijimos que le van a dar soporte a las válvulas del corazón. Entonces, déjenme, me voy aquí. Aquí estaríamos viendo, en el número 1, el nódulo sinusal o nódulo auriculoventricular, ¿sí? También llamado nódulo sinoatrial. Entonces pasa del marcapasos natural del corazón por unas fibras que se llaman fibras internodales hacia el nódulo auriculoventricular o atrioventricular. Después pasaría hacia esta región que sería el haz de His y después se ramificaría en una rama derecha y una rama izquierda que daría origen hacia las fibras de Purkinje que van a llevarle la actividad eléctrica hacia el lado derecho del corazón y hacia el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Entonces una rama derecha, una rama izquierda y todas las fibras de Purkinje que estarían llevándole esa actividad eléctrica a los ventrículos. Aquí lo estaríamos viendo, parte de las fibras de Purkinje, cómo estarían localizadas a lo largo de la pared muscular de los ventrículos. Aquí lo vemos en este otro esquemita. El nódulo sinusal o aurículo o sinoatrial, ¿sí? Que decíamos que es el marcapasos natural del corazón. Las fibras internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda y las fibras de Purkinje que van a llevarle pues prácticamente toda esa actividad eléctrica, tanto al lado derecho como al lado izquierdo del corazón. Y aquí lo vemos ya en este esquema, ya con movimiento. Aquí lo vemos. En este caso, aquí en esta primera etapa, ¿sí? Que estaríamos viendo, que corresponde justamente a la despolarización de las aurículas y que es cuando pasa el estímulo eléctrico
del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular por las fibras internodales, haciendo que se contraigan las dos aurículas. Aquí lo vemos un poco en esos pasos. Aquí vemos la despolarización auricular. Luego, ¿cómo se detiene brevemente ese impulso eléctrico? Para después, aquí en color verde, llevarse a cabo la despolarización de los ventrículos. Aquí lo vemos en el complejo QRS, ¿sí? Aquí lo estaríamos viendo. Y después, pues viene ese proceso de repolarización, ¿sí? En el cual se estarían relajando los ventrículos y que le hablamos de la onda T. Es esta que vemos aquí. Entonces, esto sería cómo se lleva a cabo esa propagación de ese potencial de acción o señal bioeléctrica del corazón para que se pueda llevar a cabo el latido cardíaco y su registro de la actividad eléctrica del corazón por medio del electrocardiograma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, si tienen dudas, con confianza me pueden interrumpir, ¿eh? Entonces, bueno, aquí ya vimos un poco de cómo se lleva a cabo este registro. De todas maneras, cuando termine la clase voy a tratar de pasarlo de una vez a formato de YouTube para que lo puedan ver. Si hay dudas, pues también puedan ver el video de la clase. Entonces, bueno, ahora ya que medio, o vamos como viendo cada una de las partes y cómo se lleva esta actividad eléctrica. Recuerden cuando veíamos inicialmente cómo circulaba la sangre. Recuerden que hablábamos de que llegaba por la vena cava superior, la vena cava inferior, a la aurícula derecha, luego al ventrículo, y así sucesivamente hasta que era impulsada por la aorta. Pues si se dan cuenta ya con este esquemita, pues vemos que no es así, sino que se contraen las dos aurículas al mismo tiempo, y mientras se están contrayendo estas dos aurículas, se están relajando los dos ventrículos. Se contraen precisamente para vaciarse de la sangre venosa y arterial y llenar los dos ventrículos. Y posteriormente, cuando se contraen los dos ventrículos, se relajan las dos aurículas para permitir el nuevo llenado, y entonces vemos que es una fase de dos ciclos, por así decirlo, ¿no? Una de contracción, ¿sí? De las aurículas, relajación de los ventrículos, y la otra que es de contracción de los ventrículos y relajación de las aurículas para permitir justamente el llenado y vaciado de cada una de estas cavidades. Entonces, bueno, vemos que esto, pues bueno, ya lo mencioné, que pues bueno, el latido cardíaco es una acción de bombeo en dos fases, ¿sí? Y que cada una de estas fases va a tomar aproximadamente un segundo. Aquí vemos que cuando hablamos de la fase de contracción, ¿sí? Se le va a denominar sístole, ¿sí? Cuando hablamos de la parte de relajación, se le va a llamar diástole. Entonces, ahorita mejor lo vemos en este esquema. Entonces, aquí vemos que en este esquema podemos ver que está ocurriendo una sístole de tipo auricular, es decir, una contracción de las dos aurículas, una abertura de la válvula tricúspide y de la válvula mitral para permitir el llenado de los ventrículos. Entonces, está ocurriendo una sístole auricular y una diástole ventricular, ¿sí? En el cual se van a llenar los dos ventrículos. Posteriormente, ¿sí? En la otra fase, va a ocurrir una sístole ventricular, es decir, una contracción de los ventrículos, se cierra la válvula tricúspide y mitral para que no haya regreso de sangre desde los ventrículos nuevamente hacia las aurículas, y se relajan las aurículas. Entonces está ocurriendo una diástole auricular y una sístole ventricular, que es lo que normalmente escuchamos cuando hacemos o cuando medimos la tensión arterial, medimos la presión sistólica y la presión diastólica, ¿sí? Que es cuando el corazón se está contrayendo, o cuando bueno, no el corazón, sino más bien las paredes de las arterias, por eso se llama tensión arterial, ¿sí? Cuando se están expandiendo o cuando se están relajando. Entonces, bueno, esto ya después lo vemos con más detalle.
Pero sí mencionar entonces sístole, contracción, diástole, relajación. Y cuando está ocurriendo la sístole ventricular, vemos que se cierra la válvula tricúspide y mitral y se abre la válvula pulmonar y la válvula aórtica para permitir el paso de la sangre hacia los pulmones y el paso de la sangre hacia la aorta para distribuirla al resto del cuerpo. Entonces aquí vemos diástole. Aquí, bueno, cuando vemos diástole y sístole, nos referimos a la parte de los ventrículos. Diástole, ventricular, sístole, ventricular. Cuando hay una diástole ventricular, dijimos que se está ocurriendo a la vez una sístole de tipo auricular. Y cuando hay sístole ventricular, está la diástole auricular. Sístole auricular, diástole ventricular. Aquí vemos diástole auricular, sístole ventricular. ¿Sí? Esto sería. Esto, pues bueno, es la parte teórica, que bueno, pues la pongo ahí para que, pues si lo necesitan estudiar, pues esto les sirva pues de guía, pero sí mencionar que el corazón, pues no va a funcionar de forma independiente, ¿sí? Necesita de las señales del cerebro, entonces el cerebro va a detectar las condiciones a nuestro alrededor. Estas condiciones puede ser el clima, factores estresantes, ejercicio, por ejemplo, nivel de actividad física, y entonces va a controlar, ¿sí? O a regular que el aparato cardiovascular para poder satisfacer las necesidades de sangre del organismo en esas diferentes condiciones que acabamos de mencionar. Entonces, por eso es que vemos que el sistema nervioso es el que se va a encargar de estarle mandando esas señales para que el corazón lata más rápido o más lento. Y bueno, esto también lo vamos a entender un poco más claro cuando veamos sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático que se activa justamente en estos procesos de estrés, ¿sí? Y que pues obviamente el organismo en el proceso de estrés va a requerir mayor cantidad de sangre. Bueno, pues esto es, bueno, decimos que esta serie de contracciones se repite constantemente, aumentando en momentos de esfuerzo y disminuyendo en momentos de reposo. Y aquí pues vemos en este esquema, si se dan cuenta, aquí estaríamos viendo el ventrículo derecho. Bueno, está al revés, pero es como así, lo encontré en internet, pero se me hizo bastante representativo porque aquí vemos la aurícula derecha, digamos que está de cabeza, ¿no? Pero está la aurícula derecha y vemos cómo recoge la sangre, ¿sí? Desde el cuerpo por la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, estas serían las venas cavas. Llega la sangre a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y vemos la apertura de las válvulas tricúspide y mitral al mismo tiempo. Cuando se está llevando la sístole auricular, se abre la válvula tricúspide y mitral y se cierra la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Entonces aquí podemos ver cómo se abren estas al mismo tiempo. Y cuando ocurre la sístole ventricular, se cierra la válvula tricúspide y mitral y se abre la válvula pulmonar y aórtica para llevar la sangre a los pulmones o al cuerpo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Y nuevamente, como de los pulmones, regresa ya la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda para poder ser distribuida a todo el cuerpo. Entonces, en este esquemita se ve un poco de manera general cómo se lleva a cabo estos movimientos del corazón, pero también vemos aquí parte de cuando se distribuye la sangre del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo, pues también aquí vemos un pequeño orificio a nivel del nacimiento de la aorta, ¿sí? Que es donde nacen las arterias coronarias. Y esas arterias coronarias que dijimos que sirven para llevarle oxígeno y nutrientes a las células del corazón. Entonces, por eso ahí se ve, ahí pues bueno, viene la parte teórica, que bueno, son lo que estamos mencionando ahorita. Y bueno, aquí vemos un poquito de esto, ¿no? El nódulo sinoauricular o marcapasos natural del corazón, ¿sí? Cuando se despolariza
pasa por las fibras internodales hacia el nódulo aurículo-ventricular. Aquí es cuando se lleva a cabo la sístole auricular. Después se detiene brevemente para pasar posteriormente al haz de His, la rama derecha y rama izquierda de este haz de His y las fibras de Purkinje que se encuentran distribuidas hacia las paredes de los ventrículos. Y aquí es donde se lleva a cabo la despolarización ventricular. Entonces está ocurriendo una sístole ventricular y acá una diástole auricular. Pues bueno, ya lo expliqué ahorita con el otro esquema que creo que es más visual, ¿sí? Pero aquí habla un poquito de las cargas y cómo se mide estos electrocardiogramas, alguna de los valores con el cual se mide, ¿no? Generalmente en milivolts. Y bueno, ya lo veremos o lo verán en fisiología, el análisis de este registro eléctrico del corazón, cuánto equivale cada cuadrito, cada 4 cuadritos cuánto equivale. Entonces ya gracias a eso podemos sacar las frecuencias cardíacas y bueno, ir midiendo la actividad eléctrica de este corazón, ¿no? Aquí pues bueno, esto ya lo vimos en el esquemita con movimiento, pero lo dejo ahí como parte de guía para el estudio. Aquí vemos justamente la despolarización, ¿sí? Del potencial de membrana de una sola célula, como les mencionaba, de una sola célula, y acá lo medimos, ¿sí? Con la suma de todas las células que se encuentran en cada región. Aquí a nivel de las aurículas, aquí toda la suma de la contracción de las células de los ventrículos, y acá la suma de la despolarización, de la repolarización de las células que se encuentran a nivel ventricular. Entonces, bueno, gracias a esto, al potencial de una sola célula, el conjunto o la suma nos da este registro de la actividad eléctrica del corazón. Y bueno, creo que sí todavía me da tiempo. La circulación coronaria, que bueno, ya les mencioné que es, pues justamente, aunque decíamos que pasa la sangre por el interior del corazón, requiere su propia circulación para llevar sangre a cada una de las células del cuerpo. Entonces veríamos que hay una arteria coronaria aquí en el nacimiento y ahora que hagan la disección del corazón se darán cuenta que en el nacimiento de las arterias va a haber unos pequeños orificios. Justamente ahí es donde nacen esas arterias coronarias. Va a haber una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Estas se van a ramificar. Entonces la que más se ramifica precisamente por la cantidad de músculo que tiene sería la arteria coronaria izquierda, que se ramifica en una arteria circunfleja y una arteria. La circunfleja es la que pasa por detrás del corazón, por la pared posterior del corazón, y la arteria descendente anterior izquierda, que sería la que se va a encargar de irrigar la parte anterior del corazón. Entonces, esas serían las ramas de esas arterias coronarias. Y a su vez, recuerden que aquí, pues bueno, también van a haber venas coronarias que se van a encargar de recoger sangre y llevarla hacia las venas cavas. Entonces, bueno, esta es la parte teórica que ya la mencioné. Y pues bueno, esto ya lo vemos en la siguiente clase, que sería lo de las principales. Ya en la siguiente clase empezaríamos a hablar de la circulación mayor y la circulación mayor. Hasta ahorita hemos visto solo la circulación menor, ¿sí? Que va del corazón a pulmón, pulmón, corazón, y bueno, la salida por la aorta. Pero la siguiente clase ya vamos a ver entonces ya la circulación mayor o todo el aparato cardiovascular. Pero bueno, es importante mencionar que hay 20 arterias importantes que van a atravesar los tejidos del organismo. Y estas 20 arterias se van a ramificar, como ya vimos, en vasos más pequeños, denominados arteriolas, que a su vez van a ramificarse en vasos más pequeños, llamados capilares, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, y que se llaman capilares porque son más delgados que un cabello, ¿sí? Y después, pues ya vemos que se une a las vénulas y después a las venas para llegar otra vez la sangre hacia el corazón. Entonces, bueno, esto ya no lo voy ahorita a
mencionar, solo que hay 20 arterias y 20 venas principales. La siguiente clase ya nos vamos a la circulación mayor, pero sí, ya para terminar, ver algunas patologías que se llegan a encontrar en el caso del corazón, que pues bueno, pueden producir algunas patologías. Entonces, bueno, en el caso de la auscultación, generalmente se utiliza como aparato, ¿sí? Como equipo, un estetoscopio, y aquí vamos a ver sonidos de diafragma que son de timbre alto y de timbre bajo. Aquí es importante aislar cada sonido. Recuerden que veíamos en un inicio un esquema de la parte superficial del corazón y cómo hay diferentes regiones donde podemos identificar justamente la localización de las válvulas cardíacas. Lo que vamos a detectar con el estetoscopio son los sonidos de los cierres, del cierre de estas válvulas cardíacas. Entonces, por eso es que hablamos de los 5 focos de auscultación: aórtico, pulmonar, que estaría a nivel de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Hay uno que se llama accesorio aórtico, ¿sí? Que estaría muy cerca de la válvula aórtica, a nivel de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Serían los puntos de auscultación. Aquí lo vemos, ¿sí? El aórtico, a este nivel, el pulmonar, el accesorio aórtico, el tricúspide y la bicúspide, ¿sí? O mitral. Serían los 5 puntos de auscultación que se pueden identificar. Esto, gracias, recuerden que aquí estaría ubicado el esternón, ¿sí? Que sería el hueso que une a las costillas, y ahí localizaríamos. Y lo que se escucha en el estetoscopio son los cierres de las válvulas. Decíamos que un ejemplo es que cuando abrimos una puerta, pues no se escucha cuando se abre. Si nosotros la empujamos, el cierre de la puerta va a ocasionar un sonido que es justamente lo que vamos a escuchar cuando las válvulas cardíacas se cierran. Ese cierre de las válvulas es el que localizamos o identificamos auditivamente por medio del estetoscopio. Y bueno, algunas alteraciones que podemos ver: la estenosis mitral, que si se dan cuenta, la válvula mitral debería de estar pues abierta en esas dos membranas, en esas dos cúspides. Aquí se adhieren las paredes de la válvula y entonces queda un pequeño orificio por el cual pues solo pasa una pequeña cantidad de sangre. En el momento de la sístole auricular pasa bien la sangre hacia el ventrículo derecho, pero hay un pequeño flujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces hay poca cantidad de sangre. Prolapso de la válvula mitral, aquí lo vemos, las cuerdas tendinosas o parte de la válvula no está bien, no está, o se daña, ¿sí? Entonces necesita refuerzos para que estas válvulas se cierren bien, y entonces cuando se da la sístole ventricular y se abre la válvula pulmonar y la aórtica, también hay una pequeña abertura de la válvula mitral y entonces también hay un pequeño paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Estenosis de la válvula aórtica también está. Recuerden que son tres membranitas, 3 cúspides, que son estas válvulas lunares, y entonces también hay un pequeño flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo, precisamente por esa disminución del flujo sanguíneo. Aquí lo vemos también, a nivel de la válvula pulmonar también puede haber esa estenosis, ¿sí? En la cual, pues bueno, vemos que la válvula está adherida en sus diferentes válvulas, ¿sí? Que vemos aquí, y entonces hay un pequeño flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Y también puede pasar al nivel de la tricúspide. Aquí habría poca cantidad de sangre que pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Aquí regurgitación mitral, la válvula mitral se daña y entonces cuando se da la sístole ventricular, también hay un reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Se puede también dañar las válvulas
aórtica, la válvula pulmonar o la tricúspide, y entonces si se dan cuenta, pues hay un reflujo de sangre cuando se contraen. Digamos aquí a este nivel que es la que se dañó es la válvula pulmonar, pues cuando se da la sístole auricular, además de pasar sangre hacia los ventrículos, pues también hay un retorno de sangre desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Lo mismo sucedería si estuviera dañada la válvula aórtica, habría un pequeño regreso de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Aquí la tricúspide, también, pues vemos cuando se da la sístole ventricular, también hay un pequeño reflujo de sangre hacia la aurícula derecha. Aquí, bueno, algunos casos como endocarditis bacteriana, que se inflama el endocardio, que es la parte interna, que recuerden que es un epitelio. Y bueno, esto generalmente sucede con drogas intravenosas, ¿sí? Cuando en adictos a drogas intravenosas, pues puede suceder este tipo de patologías. La pericarditis, recuerden que había un pericardio parietal, un pericardio visceral, y entre esos dos